Hace algunos videos disfrutamos de franquicias que no deberían ser franquicias, y como les habíamos comentado, fácilmente podríamos hacer otro top de esto, pues ¿qué creen? Aquí tienen otras 6 franquicias que no deberían ser franquicias. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Highlander, el filme británico del año 1986, estelarizado por Christopher Lambert. Highlander cuenta la historia de Connor MacLeod, un hombre que ha vivido por siglos y que está a punto de culminar una guerra entre personas inmortales. Así es, personas inmortales que lentamente se matan entre ellos hasta que, al final, solo puede haber uno, y a ese último se le concederá una especie de premio que podría ser cualquier cosa, como dominación total del planeta o por fin tener una vida mortal. El filme nos cuenta la historia de MacLeod en lo que se entera de su inmortalidad en el pasado y su pelea contra el resto de los inmortales en el presente. El filme no fue un éxito cuando salió en los cines, pero ganó popularidad en círculos de fanáticos dedicados y al día de hoy es referenciado en la cultura pop y reconocido por su soundtrack contribuido por la banda legendaria Queen. Este éxito tardío pero importante llevó a Highlander a convertirse en una franquicia con secuelas al filme original, videojuegos, series de televisión, todo el paquete, y ya pueden deducir cómo le fue a eso basado en el hecho de que lo que están viendo en esta lista, pues si algo es reconocido en el mundo de los cinéfilos, es la película Highlander 2, pues es constantemente referida no solo como una absolutamente terrible secuela, sino como posiblemente uno de los peores filmes en la historia del cine. Ya sea esa titulación exagerada o no, todavía es bastante mala. Esta segunda película retroactivamente cambia detalles de la simple narrativa de la primera, resultando en un producto inconsistente y una historia del tiempo presente que es más risible que entretenida. La película tuvo problemas de producción, pero esto también fue un hecho en la primera, así que no es excusa, pero por esta razón hay unos cuantos cortes de este filme que varían un poco la calidad, pero a fin de cuentas es un producto malo. Luego llegaría Highlander 3, la cual fue mejor, pero todavía nada bueno. Incluso el actor principal ya se ve cansado en el rol, y todo el look en general es demasiado naranja con tonos cafés. Hasta una película de Zack Snyder se ve placenteramente colorida. Uno ya aplicaría la de tercera es la vencida a este punto, pero no solo tuvimos otras 2 películas después de esto, sino un par de series de televisión y hasta un anime con esta propiedad intelectual. Highlander Endgame fue un rotundo fracaso, pero nada se compara con la película que le siguió, Highlander La Fuente, donde los valores de producción son los más bajos que ha habido en la franquicia hasta entonces, y creativamente no hay ideas en lo absoluto. Las peleas son risibles, el sentido del humor terrible y las referencias a la película original parecen más un insulto que un homenaje. Es una muestra perfecta de la verdadera muerte de una franquicia, y desde entonces no ha habido nada con el nombre de Highlander. Se planea un reboot y hay una fuerte consideración de contratar a Henry Cavill como el nuevo Connor MacLeod, lo cual ya ha emocionado a algunos. Solo esperemos tengan el mismo nivel de consideración cuando contraten a un director y a un escritor. Vaya ironía, pues en cuanto a la saga Highlander, ahí sí que debió seguir su propio eslogan, solo debió haber una. What's that got to do with this? Número 5. El Cuervo. Y bueno, en cuanto a esta, es mejor mencionar lo siguiente lo más pronto posible. El filme del Cuervo es conocido por haber sido el último filme del actor Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, del cual hablamos en otro video anterior. Brandon fue víctima de una tragedia en el set cuando una pistola fue erróneamente cargada con munición real en lugar de balas de salva. El filme fue completado con el uso de dobles y fue un éxito moderado. Es una especie de clásico de culto por su estilo gótico, concepto de un espíritu vengativo vigilante y una tragedia de su estrella principal.
Una secuela no se hizo esperar y así 2 años después tuvimos El Cuervo Ciudad de Ángeles, donde el cuervo espiritual regresa a otra persona de la muerte para vengarse de las injusticias que llevaron a su fin. Realmente nada más complicado que eso. Tenemos un producto que pretende ser igual al atmosférico y estilizado de la primera, pero fracasa rotundamente. Todo se ve claramente más barato y la historia termina siendo muy similar a la original, lo cual no era la intención del escritor y del director, ya que habían rechazado el filme debido a los cambios que se le hicieron. Debido a eso, la tercera película del Cuervo no fue lanzada a los cines de manera oficial, destinada en su lugar a ser directo a video, con unas funciones muy limitadas en los Estados Unidos. Cuervo, La Salvación, cuenta la historia de un sujeto llamado Alex, el cual es erróneamente acusado de asesinar a su novia y es llevado directo a la silla eléctrica. El cuervo lo regresa como un espíritu de venganza y tenemos más de lo mismo, excepto que todavía en peor calidad, con unas actuaciones miserables, efectos más baratos que chicles de un peso y un enfoque en gore en lugar de historia y personajes. Y estas secuelas parecen caer en la categoría de seguramente ni sabías que estas películas existían y las olvidarás apenas terminamos de hablarte de ellas. Ya saben, esa categoría. What do you want? I want to know why. Y como una última oportunidad de sacar dinero de los pobres bolsillos de fans de la propiedad, en el 2003 tuvimos la cuarta y última película del Cuervo, Plegaria Maldita. La misma basura de siempre, pero en diferente día. Fue tan mala que hasta da flojera de hablar de ella, con rating muy bajo en todos lados y otra representación de la muerte de una franquicia. Lo más nuevo que se ha dicho de esta es la noticia de este año en que se planea un reboot, con el director de Blancanieves y el Cazador y la versión americana Ghost in the Shell, y estelarizando el actor Bill Skarsgård, el personaje originalmente interpretado por Brandon Lee. Dedos cruzados que esta nueva búsqueda de venganza sea algo que valga la pena de ver. Ojalá ese cuervo latine y reviva en un buen producto esta vez. Número 4. Poltergeist. El director Steven Spielberg quería hacer una especie de secuela del género de horror de su filme Encuentros cercanos del tercer tipo, pero ya estaba ocupado haciendo E.T. el extraterrestre, así que este proyecto cayó en las manos del director de la original Masacre de Texas, Tobe Hooper, y lo convirtió en el filme Poltergeist, que cuenta la historia de una familia que se muda a una casa donde empiezan a ocurrir eventos paranormales y eventualmente la hija es secuestrada por supuestos fantasmas. El filme fue bien recibido y fue un éxito en taquilla. Seguramente muchos han escuchado también de la supuesta maldición atada al filme, pues un par de sus estrellas no tuvieron un buen final, por así decirlo, después de la primera. Uno de los personajes principales de la primera no apareció en la secuela debido a que la actriz que la interpretó había sido asesinada por su exnovio el mismo año que salió la película en el 82. La pequeña actriz que hizo al miembro más joven de la familia, Heather O'Rourke, tuvo una salud delicada después de beber agua contaminada, resultando en su sistema gastrointestinal no funcionando como se debe, y tras mostrarse más débil y enferma tiempo después, sufriría un par de ataques cardíacos entre cirugías y no llegó a sobrevivir al segundo, una talentosa y joven actriz que había dejado este mundo. La segunda película llegó en el 86, cuenta la historia similar a la primera, pero con un espíritu diferente, cazando a la familia lentamente, y varias criaturas terroríficas también tratarán de darles un susto, y vaya que se van a asustar. Estas criaturas fueron diseñadas por H.R. Giger, el mismo que diseñó a los xenomorfos de las películas de Alien. La segunda fue un éxito en taquilla, pero la crítica fue bastante mixta. Varios de los elementos que eran agradables en la primera simplemente no estaban, y en su lugar teníamos elementos que dejaron a las audiencias indiferentes. Won't you leave us alone? You are gonna die! En el 88, unos meses después de la muerte de Heather, Poltergeist 3 salió en los cines para ser recibida de manera negativa y decepcionando en taquilla, y de esa manera tan triste y desganada se había terminado la saga de Poltergeist. Pero bueno, para el 2015, la propiedad ya era suficientemente vieja para justificar un remake que no le añade nada nuevo y solo recrea de manera tosca los mejores elementos de la original. Así tuvimos el remake llamado Poltergeist Juegos Diabólicos, la cual usó muchos jumpscares y screamos, malos efectos en computadora
computadora y unas líneas de diálogo tan estúpidas que hasta un escritor de fanfiction sería mejor en comparación. Gracias a su presupuesto, logró ganar dinero, pero ya nadie regresaría para una segunda película, y eso se le agradece hasta a los fantasmas de estas. A veces, las tragedias alrededor de la trilogía llegan a oscurecer a las películas en sí mismas, pero si eso significa olvidarnos de las secuelas, entonces lo tomaremos como un sacrificio necesario. Vean la original y olvídense del resto. Número 3. Cars. Por un tiempo, los estudios de animación Pixar parecían demasiado sofisticados para hacer secuelas de sus filmes. Por mucho tiempo la única excepción fue Toy Story, pero todo parecía mantenerse bajo la mentalidad de que estas historias solo necesitaban esa única y especial ocasión, y aun cuando había secuelas, estas generalmente se hacían esperar pues la calidad lo era todo. Luego llegaron las películas de Cars y de la nada, los estudios ahora solo se basaban en las ventas de juguetes para determinar el lanzamiento de sus filmes. Qué bonita historia, ¿no creen? Soy un preciso instrumento veloz y aerodinámico. ¿Que te duele qué? Cars fue lanzada en el año del 2006 y contaba la historia del Rayo McQueen, un auto que estaba a solo una carrera de ser el campeón de campeones, pero cuando una serie de eventos lo retiene en un lugar conocido como Radiador Springs, Rayo tendrá que aprender a bajarle a su ego y buscar una manera de llegar a tiempo a participar en la final de la Copa. Era lejos de ser el mejor filme de Pixar, pero al menos tenía su corazón en el lugar correcto y fue el éxito que los estudios necesitaban entonces. Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí. Ay, ¿te diste cuenta? Así, en el 2011 llegó Cars 2, la cual se centra en una trama de carros espía y el personaje secundario Mate se vería involucrado de manera involuntaria en esto, y muchas situaciones vagamente graciosas suceden. Así, y ese tipo llamado Rayo McQueen estará compitiendo en algunas carreras de vez en cuando, nada realmente importante. Cars 2 sigue siendo reconocida como quizás la peor película que Pixar ha hecho, con una trama demasiado cliché y con pocos elementos únicos típicos de Pixar, un énfasis en un personaje que era mejor en dosis pequeñas y una narrativa sorprendentemente desenfocada para una película familiar. Habrá sido un éxito en taquilla, pero la crítica, tanto por profesionales como por la audiencia, llegó a ser bastante mezclada, algo bastante extraño para Pixar. ¡Mate! ¡Te voy a apoyar como tú siempre me apoyas! ¡Eso está mucho mejor! No fue sino hasta 2017 cuando se lanzó una tercera película, la cual se puede ver como control de daños, pues el tono y enfoque es más similar a la de la primera, incluso un poco más sofisticado. Mate ahora solo salen quizás 3 escenas en total, y es más una pieza de desarrollo de personajes que una aventura en general. El filme fue recibido de manera más positiva que el anterior, pero muchos aún así ya no estaban interesados en este, y esta tercera fue la película que menos dinero ha reunido de las 3, y se ha catalogado a esta trilogía como la saga más media que tiene Pixar. Aunque se ha hablado de planes para una posible cuarta entrega, no se ha dicho más desde entonces, y quizás es mejor que se quede ahí. La primera Cars no era la gran cosa, era meramente un decente filme animado, y si desde la segunda ya no tenían ideas para seguirle, entonces es mejor dejar este auto en un museo y olvidarse de volverlo a montar en alguna carrera para el futuro. Otra vez. Número 2. La Bruja de Blair. En el año del 99, el filme de La Bruja de Blair dio mucho de qué hablar en todo el mundo. Fue bien recibida por críticos, pero las audiencias fueron un poco menos receptivas en general. La película cuenta la historia de unos estudiantes que van a un pueblo a documentar sobre la leyenda de una bruja. En lo que filman su material terminan perdidos en el bosque. Lentamente vemos a estos estudiantes perder la cordura y con la única aseguranza de que algo o alguien los está manipulando y que es cuestión de tiempo antes de que les haga daño. Todo contando en formato de video casero encontrado. Fue tan impactante en su época que la mayoría de las audiencias creyeron que los actores de verdad habían muerto en los sucesos de la historia. A pesar de la reacción mixta de las audiencias, la cual prevalece hasta el día de hoy, la película fue un gran éxito en taquilla. Habiendo costado solo $200,000 en hacerse, recaudó $248 millones. No tardó en tener a su culto de fans dedicados, y los estudios tampoco tardaron mucho en realizar una secuela, tanto que ni siquiera se esperaron a escribir una historia nueva de raíz. En su lugar, posiblemente tomaron una historia ya escrita y a punto de ser filmada, añadirle unas vagas conexiones al filme original y llamarla La Bruja de Blair 2. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
La Bruja de Blair 2, El Libro de las Sombras, cuenta la historia de un grupo de bobos y bobas que van a filmar donde sucedió los eventos de la película, mientras vemos innecesarios flashes del futuro y la historia se vuelve un montón de nada, que a veces tiene alucinaciones, a veces tiene matanzas, pero ninguna vez tiene terror alguno. Según el director, los estudios hicieron muchos cambios a su producto, lo cual solo añade sal a la herida. La película no fue bien recibida por ninguna parte de la crítica e hizo ganancias aceptables, pero nada comparable al original. Solo 2 películas de la franquicia ya se había detenido. Eso fue hasta el 2016, cuando de manera sorpresiva se anunció una tercera película, la cual volvería en formato de video casero, encontrado e incluso entraría más en consecuencias de los sucesos del filme original, contrario a la secuela que tomaba la primera película como una película en su propio universo. Esta tercera fue una mejora en comparación a la segunda, pero aún así, en general, fue recibida de manera mixta por sus líneas de diálogo repetidas al original y líneas nuevas que sonaban muy tontas, así como por sus delucidos efectos especiales y en general no añadir mucho a lo que ya se había hecho antes. Reunió mucho más que lo que costó, pero se le consideró una decepción en taquilla, con 42 millones de dólares recaudados. Recientemente, se está planeando otro filme por parte de Lionsgate, pero por ahora, eso es todo lo que se sabe. Se entiende que hicieran una franquicia de esta, justo cuando empezó a hacer mucho dinero, pero esto también muestra que la manera en la que expandes la propiedad también importa, puede que ya nunca vuelva a ser tan monetaria. Número 1. Robocop. Mitad hombre, mitad robot, todo policía. Robocop fue otro de los íconos de los 80s que trascendió su época, y también el filme original sigue siendo de los mejores ejemplos de filmes que en la superficie parecen tontos y descerebrados, pero en el fondo son historias inteligentes y profundas acerca de la persistencia de la humanidad. La primera película fue lanzada en el 87, dirigida por Paul Verhoeven y estelarizada por Peter Weller. Cuenta la historia de Alex Murphy, un policía recién transferido a Detroit, el cual es brutalmente asesinado por unos malandros secretamente trabajando para la compañía que maneja toda la ciudad. Gracias a un proyecto de esta misma compañía, los restos de Murphy son usados para crear al primer policía robot, Robocop. Partes de la mente de Murphy empiezan a resurgir cuando su nueva vida robótica empieza a ver imágenes familiares y todo un drama personal de su humanidad regresando se cuenta en medio de una ola de acción y sátira de la vida general estadounidense. Be trouble. Uphold the law. You are under arrest. What is this shit? Fue todo un éxito, y con ello su expansión a toda una franquicia llena de mercancía para vender a todos, incluyendo a los niños, porque uno no puede mencionar los años 80 sin mencionar las películas dirigidas al público más maduro que de alguna manera llegan a tener productos que se venden a los infantes. Robocop tuvo una serie de televisión poco popular, unos cómics muy populares en contraste, videojuegos y por supuesto, secuelas que fueron empeorando en cuanto a calidad, y para la cereza de este apestoso pastel, un remake en el 2014, que es inferior en todo sentido a la original. Robocop 2 era algo ambiciosa y con unos efectos aún más complejos que la primera, pero el sentido del humor era más crudo que efectivo. Hay tramas que no llevan a nada y el personaje realmente no pasa por ningún cambio importante. Incluso les hacen los cambios provocados por la primera. ¡Qué desgracia! Robocop 3 ni siquiera tuvo oportunidad, fue hecha sin la misma estrella que interpretó a Robocop en las primeras dos, era más barata, con un tono rebajado para las familias, y aun cuando se terminó, no salió a los cines hasta 2 años después, debido a problemas financieros de la compañía, y aún así cuando salió, no dio nada que ayudara a esta, fue destruida por la crítica, y fue la menos exitosa en taquilla, matando a la franquicia en el proceso, al menos en cuanto a las películas. Robocop 3 fue de esas en las que todo sentido se ve como una pobre versión de lo que disfrutamos en la primera, contiene escenas de acción toscas y aburridas, y el tono rebajado de verdad no le queda a esta saga. Hay algunas cosas que funcionan solo para el público más maduro, y Robocop es una de ellas. You are under arrest for assaulting an officer and destruction of police property. En el 2014 tuvimos un reboot que recuenta la historia de la original, pero sin mucho del sentido de sátira de esta, un enfoque más en los detalles familiares de Alex Murphy, una nueva apariencia que no añade mucho al personaje y porque los estudios nunca aprenden, un tono rebajado para un público más amplio. Bien se dice que aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla, y vaya que eso queda perfecto aquí. El remake recibió crítica mixta y ganancias moderadas, y a pesar de que hubo planes para una secuela, estos claramente cambiaron. Ahora se planea una especie
especie de reboot que continúe de la original e ignorando a las secuelas y el remake. Aunque no se tiene fecha de estreno y hubo cambio de director, ojalá aprendan de la franquicia en sí y del éxito de las películas como Logan y Deadpool, que de películas para una audiencia más madura todavía puede ser lucrativo si se hace correctamente. Esa sí que debería ser una directiva. Dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la página de Buster Geek y únete a la secta de Buster Geek 2.0. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.